El proyecto tiene como título La arquitectura modular y adaptable para un uso educativo y comunitario en la ruralidad. Esta idea parte de cuatro bases: una nueva alternativa de diseño modular, una población y una necesidad para estudiantes y para la comunidad en la ruralidad. Por último, la implementación de técnicas constructivas y de diseño para el planteamiento final. A partir del tema principal se fundamenta la problemática basada en la búsqueda de la alternativa de diseño usando la arquitectura modular como base, ya que ésta puede resolver las necesidades educativas y comunitarias en cualquier contexto rural, a partir de 5 variables de análisis: la distribución de los espacios educativos, las necesidades y procesos de la población, la espacialidad, la adaptación al contexto y necesidades, y por último, una aproximación a un contexto, el cual está teniendo en cuenta ya que se pretende que la demanda educativa en la ruralidad sea más baja del 12,6% y las tasas de analfabetismo en la población sean mayores al 50% según cifras del DANE. Además de varios datos nos muestran que la asistencia de los estudiantes que ronda entre un 70%, pero su permanencia es del 48%. Esto se debe a las malas condiciones actuales, pero que se quiere lograr en este proyecto mejore las condiciones para los colegios en cuanto a servicios esenciales, infraestructura y conectividad, que solo aproximadamente el 55% de escuelas actuales en la ruralidad lo poseen. Después de ello se llega a la pregunta problema, la cual es: ¿cómo a partir de la arquitectura modular se pueden generar espacios adaptables que articulen procesos educativos y comunitarios para el desarrollo del sector rural? Analizando la problemática y la pregunta problema, desarrollamos un proceso y una metodología para la realización del objetivo general, el cual trata de generar propuestas para una arquitectura modular que permitan proponer espacios adaptables que articulen los procesos educativos y comunitarios para el desarrollo rural, teniendo en cuenta que la base principal del proyecto se divide en tres objetivos específicos. El primero, en el que se está desarrollando actualmente, trata de identificar y caracterizar alternativas de diseños modulares adaptables en el contexto rural, que permitan articular los procesos educativos y comunitarios a partir de variables según los procesos, y especifica cuáles de estas tienen que ver con los espacios y cómo desarrollarían las necesidades y actividades dentro de ellos. Para lo educativo se analiza la multifuncionalidad, la adaptabilidad y el análisis ambiental. Junto a una distribución interna para lo comunitario, se tiene en cuenta una estructura temática, la estructura ecológica y rural, la participación social y la productividad económica. Para ello, en primer lugar, se identifican los usos específicos de cada una de las necesidades, tanto educativas como comunitarias. Luego, gráficamente, se dividieron cada uno de los principios en 4 procesos principales, y estas 4 variables secundarias explicando cómo debía componerse el espacio interior y exterior. En esta matriz se comparan aspectos de multifuncionalidad interior, exterior, flexible e integral, la adaptabilidad al contexto, a las actividades, la conectividad y al interior, el análisis de iluminación, zonas verdes, ventilación y factores externos ambientales, la distribución centralizada, grupal, circular y en bloques para los espacios en los procesos educativos, la estructura temática en el arte, la música, la danza y la literatura, la estructura ecológica, el paisaje, zonas verdes y la agricultura, la participación social para los espacios públicos, la divulgación y la seguridad. Por último, la productividad económica para el emprendimiento, el comercio, las ferias y las logísticas de eventos y circulaciones para el comunitario, para luego dar lugar a una composición de los sistemas modulares que conforman las bases del proyecto, y como al final del análisis, las subvariables educativas se relacionan y se comparan a través de esquemas espaciales, con comunitarias y viceversa, para así generar ideas más aproximadas a lo que se necesita para la segunda y tercera fase, dando paso a los principios educativos, los cuales están relacionados con las determinantes comunitarias. Variables educativas en las cuales vemos la multifuncionalidad espacial para lo comunitario, la adaptabilidad en el contexto comunitario, sistema ambiental para la comunidad y distribución interna de los espacios para las actividades comunales. Asimismo, para los principios comunitarios se analizan las determinantes educativas dentro de las variables comunitarias, tales como la estructura temática para la educación, la estructura rural con relación a los espacios educativos, espacios públicos para la educación y por último la estructura comercial para la educación. Luego hablamos de las herramientas de diseño, que nos ayudarán a entender y a realizar el primer paso de diseño para las propuestas de la segunda fase del proyecto. La primera de ellas es la que habla de la teoría de los policubos,
la cual nos ayuda a la proporción y la organización de los cubos para determinar una buena espacialidad en las propuestas, generando espacios internos, externos, alturas y vacíos dentro de un mismo módulo. La segunda se trata de la geometría fractal, que nos ayuda a entender la proporción de los espacios a partir de una forma que se divide infinitamente, lo cual facilita la flexibilidad del espacio. Por último, se determinan los conceptos de arquitectura adaptable y plegable, la cual nos ayuda a entender el cómo estas características se unen con variables de diseño y poder generar una propuesta acorde a lo requerido. A partir del análisis de las herramientas, determinamos una propuesta hexagonal básica relacionada con cada una de las 8 variables iniciales que nos muestran cómo dicho diseño se adapta a cada una. Trata de explicar cómo los elementos hexagonales se relacionan con las necesidades educativas y comunitarias. Además, ver cómo ese mismo es coherente tanto con el contexto como con la intencionalidad del proyecto. A partir de esto se analiza la intención de diseño, ya que a este módulo se desarrolla en una multifuncionalidad espacial, adaptabilidad al exterior, cómo se desenvuelven en un sistema ambiental, como es la distribución de actividades internas, deben tener espacios para la realización de una estructura temática y cultural. También deben garantizar una buena estructura rural para la agricultura y social. Tienen en gran medida espacios públicos y para la reunión comunal. Y como último punto, garantizar espacios para la estructura de comercio y el emprendimiento. La propuesta hexagonal consta de un módulo con 6 fachadas, de las cuales 4 son plegables y cumplen con la función de integrarse con su exterior. Tienen una cubierta inclinada a 30 grados. Su estructura es en madera contrachapada, con doble elemento, que se construye a partir de un sistema de ensamblaje de piezas y refuerzos de acero. Su recubrimiento cumple su función de aislar las temperaturas no deseadas y a su vez cumple con la función de refuerzo estructural. Las fachadas móviles tienen como base un riel de movimiento integrado a la estructura, que permite el movimiento de los paneles acrílico de poliuretano, que aísla las temperaturas y su peso es liviano. Además, el recubrimiento es de doble malla metálica, con un diseño para la ventilación adecuada dentro del módulo. Su cubierta será de policarbonato, que aísle de manera segura el agua y la humedad de la estructura y permita el ingreso a la luz natural. La composición de este, que se hace con 3 módulos iguales, por medio de un módulo más pequeño de unión, y este permite la relación de 2 o más módulos, la creación de espacios públicos y zonas verdes, y la adaptación a cualquier terreno o pendiente irregular. Propuesta de módulo prisma poligonal. Consiste en tener un prisma rectangular irregular, el cual tiene 3 fachadas iluminadas y una con un sistema de vidrios corredizos y fachadas móviles, que le dan acceso a la iluminación de cada módulo. Estos tienen la función principal de unirse con otro módulo por su cara más grande y conformar un sistema modular junto con otro módulo de unión para conformar un sistema hexagonal. Estos módulos tienen una estructura de madera contrachapada de doble elemento, con sus respectivos refuerzos y apoyos en acero. Todo el módulo, junto con su recubrimiento, cumple la misma función. Su fachada está conformada por acrílico de poliuretano y vidrieras. La cubierta está inclinada y hecha de policarbonato para su fácil transporte y montaje, además de su buena iluminación. En este módulo se tienen más configuraciones de unión, ya que la forma lo permite, haciéndolo que esté unido con 2 o más módulos. El módulo pequeño que los une permite una distribución de espacio generado entre espacios públicos y zonas verdes al mismo tiempo. Este permite que se adapte a diferentes terrenos y pendientes del contexto. Desarrollo del tercer objetivo específico. En primer análisis se describe la intención de este objetivo, en una parte de cómo se va a comportar el módulo estructural con su respectivo diseño, y en una segunda parte se analiza el cómo el módulo se adapta a varios, generando un sistema de agrupación modular con diferentes configuraciones de ordenamiento. A partir de eso se realiza la descripción de cada uno de los detalles constructivos del módulo, destacando los ensambles sencillos, tipo S, ensambles diagonales o con inclinación de 11 grados, y por último las piezas secundarias para los soportes principales.
En un segundo análisis se trata de identificar las partes estructurales más importantes del proyecto, en las cuales se dividen en 4 grupos. El primero de ellos se trata de las piezas principales con la base estructural del módulo, que consta de 8 piezas, las cuales están distribuidas en la parte frontal, superior y posterior del proyecto. Estas se dividen en dos clases: las de refuerzo diagonal y las de pieza de apoyo secundario, ya sean 14 o 11 subdivisiones respectivamente. El segundo tipo son las piezas secundarias. Estas son la base principal del sentido longitudinal del proyecto y consta de 4 elementos con soporte diagonal, ubicados a los costados laterales del proyecto. Contiene 4 subdivisiones, 16 piezas en total, y las vigas de soporte inferior y superior, que constan de 18 vigas con 2 subdivisiones, para 36 piezas en total. El tercer tipo son las piezas diagonales. Estas son las encargadas de unir los elementos primarios y secundarios para así darle al módulo una forma hexagonal. Esto se logra teniendo dos tipos de uniones diagonales. La primera es la inferior, la cual consta de la unión entre 3 diferentes elementos para darle apoyo en el suelo al proyecto y soportar la fachada móvil. 3 piezas principales con un total de 32 subdivisiones. Y las otras son elementos superiores, los cuales deben amarrar los elementos conocidos como rieles para darle apoyo a la fachada. Este consta de 3 piezas con un total de 28 subdivisiones. Por último están las piezas de soporte. Estas constan de 2 tipos de paneles que les dan rigidez y resistencia a las uniones principales, longitudinal y transversalmente. Se encuentran en la parte frontal y posterior del proyecto. Las piezas frontales son 2 paneles con 2 subdivisiones y la pieza trasera tiene 11 subdivisiones que amarran la estructura por su costado posterior. Y de esta manera se realiza el armado de la estructura. En la fase final del módulo encontramos los paneles de cubierta y pisos, los cuales deben garantizar la permeabilidad y el equilibrio térmico dentro del módulo. Las fachadas móviles y plegables, que cuentan con un riel de movimiento para desplazarse y que juegan un papel fundamental en el control de la iluminación y el control térmico dentro del módulo.